Hola, vamos a trabajar con esta hoja que se llama préstamos, tasas de interés nominal y tasa de interés efectivo. Bien, hay tres formas de trabajar los préstamos. El que se conoce como sistema francés, que nosotros lo usamos bajo el nombre de cuota nivelada. El préstamo bajo cuotas constantes, que se conoce también como sistema alemán, y el préstamo bajo sistema americano, que es el que se usa en Estados Unidos. Empezamos entonces con el sistema francés o de cuota nivelada. Y aquí hay ciertas instrucciones para tener en cuenta, qué es lo que vamos a ir haciendo en cada paso. Primero, lo que vamos a hacer es hacer uso de la tasa de interés mensual. Dice que nos van a prestar un capital de 10,000 lempiras a una tasa del 15% anual a un plazo de 24 meses. Convertimos la tasa de interés. Como es una tasa a 2 años, convertible mensualmente, estamos hablando de una tasa compuesta. Entonces la fórmula correcta sería la que se presenta aquí y está desarrollada en la celda. Pero recordamos que nosotros, eso es lo ideal, nos da 1.17, pero nosotros lo que hacemos es, esa tasa la convertimos al dividirla en el periodo de capitalización. Y lo que hacemos es la tasa igual, la tasa anual entre, como es capitalizable mensual, ¿cuántos meses caben en el año? 12. Si fuera trimestral, caben 4 trimestres en el año. Pueden notar que de 1.17 a 1.25, pues se ha vuelto común este uso. Y claro, hay unos cuantos decimales ahí que representan unos cuantos billetitos, ¿verdad? Que los bancos se los quedan. Pero al final es el sistema aceptado por el Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros en beneficio de los bancos. Entonces, una vez que hemos convertido la tasa de interés, el segundo paso es enumerar las cuotas. ¿Cuántas cuotas? Son 24. Empezamos por el 0 y lo que hacemos es nos ubicamos en la celda. Cuando se marca la cruz, le damos hasta abajo. Al final se nos habilita un cuadro de diálogo y le damos serie de relleno. Y ahí tendríamos pues las 24 cuotas o anualidades, que por eso lo llamamos nosotros cuota nivelada. El siguiente paso dice que calculemos los intereses haciendo uso de la fórmula pago INT. Lógicamente que la fórmula de calcular intereses pago INT solo funciona cuando vamos a hacer uso del sistema francés o cuota nivelada. En el mes 0 no pagamos, nos dan el dinero. En el mes 1 empezamos a pagar e ingresamos la fórmula igual pago IN. Abrimos paréntesis y nos pide ahí la tasa. ¿Cuál es la tasa? Pues la que acabamos de convertir. Podemos ir trabajando desde aquí o cuando hemos abierto el paréntesis, podemos irnos a la columna de fórmulas y ahí darle en f de x y ya se nos abre el diálogo un poco más cómodo. La tasa, la que acabamos de calcular, le damos F4 porque está fuera de la tabla. Y cuando movamos esa función, pues queremos que se mantenga. Periodo. El periodo es el primer pago. Ese no le damos F4 porque se va a mover en la medida movamos la fórmula.
está dentro de la tabla. Número de periodos dice que van a ser 2 años, equivalente a 24 meses. Fuera de la tabla le damos F4 para inmovilizarlo. Y el valor actual o el valor presente es el capital que nos dan. Con signo negativo ingresamos 10,000. Le damos a aceptar y ahí tendríamos el cálculo de intereses. Entonces podemos arrastrar la fórmula hacia abajo y ya tendríamos pues los intereses calculados. Bueno, un error que cometí es que J20, los 10,000, están fuera de la tabla. Olvidé darle F4 para inmovilizarlo. Porque al estar fuera de la fórmula yo necesito que esa celda esté fija para que me sirva. Y ya tenemos calculado los intereses. Luego dice que hay que calcular la cuota nivelada, el pago mensual que vamos a hacer, y para eso tenemos la fórmula o la columna cuota. En el mes 0, pues no ponemos nada, porque la primera cuota va a ser en el mes 1. E ingresamos la fórmula igual pago. Abrimos paréntesis y decíamos que podemos ubicarnos en f de x para apreciar mejor el contenido de la fórmula. Tasa, pues está la que calculamos fuera de la tabla, le damos F4. Número de periodos son 24, que está fuera de la tabla, le damos F4. El capital o el valor actual o presente, negativo, 10,000, fuera de la tabla, F4. Y entonces tendríamos, ya lo demás pues son opcionales. Lo que es importante cuando nos salen estos argumentos de la fórmula, que lo que es importante son los que están resaltados en letra negrita. Ya lo demás es secundario, no surte efecto mayor sobre el resultado. O no son necesarios. Arrastramos la fórmula hacia abajo. Es la misma cuota porque es cuota nivelada. Y sabemos que la cuota contiene intereses, que ya los tenemos, y contiene también capital, que lo vamos a sacar por una resta, ¿verdad? Que es la cuota menos los intereses calculados. Entonces arrastramos la fórmula y ya tendríamos la separación de la cuota en capital e intereses. Luego nos dice que mediante la resta calcular el capital a pagar en cada cuota, que es lo que acabamos de hacer, calcular el capital pendiente en cada mes. ¿Cuánto es el capital pendiente en el mes 0? Pues los 10,000 que nos dan. Esos 10,000 le quitamos el primer capital, que son 359, le damos Enter, y como la fórmula se repite, pues solo la arrastramos hacia abajo. Y ya pues nos queda la tabla de amortización en 0. El capital amortizado, dice, mediante la resta calcular el capital amortizado en cada mes, ¿verdad? Entonces vamos y empezamos con 10,000, que le damos F4, porque lo que vamos a ir viendo es cómo se va disminuyendo. Ese F4 menos el saldo que queda, pues la amortización es esa. Y arrastramos cómo se va amortizando. Bueno, no me agarró el F4 en G21.
Entonces ahí vemos cómo se va amortizando, cuánto vamos pagando cada mes. Y este sería el sistema de cuota nivelada o sistema francés, que este es el que realmente utilizamos. Vamos ahora a cuotas constantes. ¿Qué es lo que podemos hacer en cuotas constantes? Lo mismo, como es interés compuesto, usamos la fórmula que ya está grabada, pero estamos acostumbrados, decíamos, a que lo que hacemos es la tasa anual entre el periodo de capitalización, que son 12. Y en este caso, pues, el préstamo dice que es al 5% a 36 cuotas. Calculamos la tasa de interés y luego nos dice enumerar las cuotas comenzando desde 0. Que el primero empezamos con 0 y podríamos arrastrar hasta el final, serie de relleno. Esperemos que tenga completa las 36, sí. Luego, construir la columna de capital, ¿verdad? Que sería, dice, total del capital entre los meses. El sistema alemán se caracteriza porque el capital siempre va a ser igual. Y lo que hacemos es los 10.000, F4 porque está fuera de la tabla, entre las cuotas que son 36, F4, porque está fuera de la tabla, y ya tendríamos el cuota de capital. Que este es el sistema alemán. Bueno, al final esto debería de sumar todos los mismos 10.000 lempiras. Lo podemos ver aquí en las fórmulas que aparecen rápidas abajo. Luego, dice que construir la columna de capital pendiente. Y el capital pendiente pues sería, empezamos en el día 0, nos dan 10.000. Y luego a esos 10.000 le vamos a ir quitando los abonos de capital que son iguales. Y arrastramos la fórmula hasta llegar abajo. Y luego pues dice calcular los intereses. ¿Y cómo son los intereses? Pues los intereses se calculan sobre el saldo. Y el saldo que traía era 10.000 por la tasa de interés, que es la que calculamos. Como está fuera de la tabla, le damos F4. Y luego dice que calculemos la cuota mensual. Y sabemos que la cuota se compone de más capital más intereses. En el sistema alemán esto pues no lo podríamos llamar cuota nivelada porque no es igual. Es una tasa, una cuota que va de mayor a menor, ¿verdad? En la medida que disminuye el capital, disminuyen los intereses y disminuye la cuota. Claro, en Alemania las tasas de interés son bajas. Que me empiecen a cobrar más intereses ahorita con una tasa de interés baja, pues no es relevante, ¿verdad? Lo que me preocupa a mí es la cuota de capital. Si puedo con esa cuota de capital, los intereses son casi nada. Ese es el sistema alemán. Por eso nosotros, como los intereses son tan carísimos en el país, preferimos una cuota nivelada para que no nos afecte el presupuesto. Y eso pues que a cada rato nos pueden cambiar la tasa de interés. Y luego construimos el capital amortizado. El capital amortizado va a ser igual
A los 10.000 le damos F4 menos el saldo pendiente para ir viendo cómo se va amortizando el capital hasta terminar de pagar los 10.000 lempiras. Ese es el sistema alemán, que el que es igual es el capital porque los intereses en Alemania son bajos, es indiferente. Y ahora vamos al sistema americano, que el sistema americano pues es mucho más diferente, fuera de la realidad. Y comenzamos por calcular la tasa de interés. Tasa compuesta, decíamos, se calcula de esta forma. Y hemos aprendido, o nos ha impuesto Banco Central y la Comisión, que en el régimen financiero la tasa la dividimos entre el periodo de capitalización, que es 12. Y ahora esos mismos 10.000 lempiras nos los prestan a 36 meses o 3 años, a una tasa de interés más pequeña. Luego, enumerar las cuotas comenzando por 0. 0. Arrastramos la fórmula, el relleno. Abrimos serie de relleno. Verificamos que tengamos las 36 cuotas. Y luego dice construir la columna de capital. Pues al inicio empezamos con 10.000. ¿Qué diferencia hay en el sistema americano, en Estados Unidos? Que en Estados Unidos a usted le dicen, pudimos notar en el sistema cuota nivelada o el sistema alemán, que le dan el dinero en el día 0 y le dicen, pero vuelva al mes 1 y págueme, vuelva al mes 2 y págueme, vuelva al mes 3 y así pues entonces. Y en Estados Unidos es distinto. En Estados Unidos el sistema americano es que el interés es tan insignificante que, bueno, este 2 creo que es muy alto. A veces llega hasta el 1%. En las crisis más grandes que ha tenido Estados Unidos, que 3% por ahí. Y aquí en Honduras, pues hemos tenido, sacamos un préstamo, jamás nos van a dar un 1 o un 2%. Entonces, el sistema americano, para construir la columna de capital, pues ocurre que le dan los 10.000 lempiras y le dice, ahí me los trae al final de 3 años. Entonces aquí usted va a hacer el abono de capital. Vamos a poner fórmula mejor. Vamos a traerlo de arriba. ¿Sabe qué? Esos 10.000 me los da. Tenga 10.000 y nos vemos dentro de 3 años. Ahí me está depositando los intereses. Entonces, ¿cómo vamos a construir el capital pendiente? Pues la columna de capital toda va a llevar 0 solo al final. Y el capital pendiente es que empezamos con 10.000 menos abono de capital, nos quedan los 10.000. Toda la vida vamos a deber 10.000, sino que hasta el final vamos a pagar esos 10.000. Claro, en Estados Unidos. Aquí en Honduras nos prestan hoy y al siguiente día ya están recordando, ¿verdad? O antes de vencer nos están recordando. Y no, ¿verdad? En Estados Unidos ese es el sistema americano. Y luego vamos a construir el capital amortizado. Que el capital amortizado pues sería el mismo escenario. Empezamos 10.000 F4 menos el saldo pendiente
Decíamos que toda la vida no pagamos nada sino hasta el final. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos lo que interesa es que la gente tenga dinero, capacidad de compra, capacidad de producción, y mientras la gente tenga y pague intereses, la economía se mantiene. Entonces los intereses es lo último. ¿Y cómo se calculan? Pues habíamos dicho que el saldo multiplicado por la tasa de interés, que esa le damos F4 porque está fuera. Y entonces pues estamos pagando una cantidad mínima de intereses. ¿Y cómo calculamos la cuota? Pues decíamos que la cuota se compone de capital más intereses. Toda la vida vamos a estar pagando solo intereses y al final pagamos capital. Y ese es el sistema americano. Podríamos decir el sueño americano. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa conocer también? La tasa de interés efectiva y nominal. En Honduras últimamente se ha preocupado en que en los pagarés nos indiquen a nosotros cuál es la tasa mencionada y la tasa real que nos aplican. De hecho, ustedes pueden ver en las páginas de los bancos y cooperativas y financieras y microfinancieras que tienen a disposición el cálculo de costo anual total, es decir, el cálculo de la tasa efectiva. ¿Por qué? Porque en la publicidad pueden decir, mire, le prestamos 5%, pero en la realidad a usted le aplican más del 5%, termina pagando y usted siente que nunca sale de las deudas. Entonces, eso es la tasa nominal, tasa de interés nominal que dice el papel y la tasa efectiva que realmente le están aplicando. Podríamos decir que este es el punto de vista del intermediario. Yo quiero ganar 10.25. Ajá, pero me interesa eso. En el fondo, ¿cuál es la tasa que publicamos? Me gustaría verla, pero yo quiero ganar 10.25. Entonces, lo que necesitamos es la tasa nominal o la tasa que se va a mencionar en publicidad y en pagaré. Y eso se conoce igual tasa punto nominal. Abrimos paréntesis y nos pide la tasa efectiva. Punto y coma. Como es mensual, ¿cuántos meses caben en el año? 12. Cerramos paréntesis. Ah, entonces ya se escucha una tasa bonita. ¿A cuánto me presta? 9.8. Ah, pero detrás la tasa que realmente le aplican es 10.25. Como les decía, esto ya ahora hay ley de usuario financiero, que cuando usted va a sacar un préstamo, pregunta. Esa es la tasa que sale en la publicidad, pero quiero que me diga cuál es la que realmente me aplica. Ellos le tienen que explicar qué es lo que la hace más cara, ¿verdad? Porque ganan más de repente que una gestión, que gastos de honorarios, que comisión por desembolso, y le empiezan a aplicar y restar un montón de cosas. Y usted iba por 10,000 empiras y le terminan dando 8,000, 9,000. Entonces, y la tasa que le aplica es la que dice el papel, pero realmente la que paga es mayor. Como les decía, esta se conoce CAT, costo anual total. En una cooperativa financiera, micro o banco, usted pregunta, pero ¿cuánto es el costo anual total o la tasa CAT o la tasa efectiva? Porque aquí en el papel y en los anuncios sale esto, pero yo quiero realmente esto. Como les decía, ahora en los pagarés se menciona.
tasa nominal y costo anual total. Veamos entonces un poquito más de lo que es la tasa efectiva. Pues en la tasa efectiva siempre vamos a tener nosotros esa situación, ¿verdad? Que una cosa es lo que dice la publicidad del papel, pero lo que realmente pago es otra cosa. Veamos este escenario. Dice que a usted le prestan un préstamo de 10,000 lempiras. Tiene que devolverlo en cuotas mensuales durante 2 años. La tasa nominal, la que dice el papel, es un 8%. El banco nos ha cobrado una comisión de apertura de 300. Es decir, usted va, présteme 10,000. Sí. ¿Qué tasa? 8%. ¿A cuánto tiempo? 2 meses, 2 años o 24 meses. Bien. Pero ¿sabe qué? Hay papeles, honorarios, comisiones, entradas, análisis, gestiones, y hay que cobrar eso, ¿verdad? Expedientes, planillas, y entonces le terminan dando no los 10,000, sino 10,000 menos 300. Es decir, que usted va a sacar el préstamo y el banco ya se ganó 300. ¿Realmente voy a pagar un 8%? Eso es lo que nos deberíamos de preguntar. Claro, a veces nosotros nos preocupa que nos presten y nos olvidamos de las matemáticas financieras, pero lo ideal sería analizar bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular la tasa implícita en la operación. Entonces, ¿cómo lo podemos determinar? Allá calculamos la tasa nominal partiendo de la tasa efectiva. Ahora vamos a calcularla partiendo de estos elementos. Por ejemplo, aquí podríamos calcular la cuota. Igual pago. Abrimos paréntesis y dice que nos prestan, vamos a ir a f de x. La tasa es 8% mensual entre 12. Número de periodos dice que son 2 años. Por 12 meses son 24 meses. Valor actual nos van a prestar 10,000. Ah, no, ¿verdad? Sí, nos prestan 10,000. Pero aparte de eso, nos quitan 300. Entonces nos prestan 9,700. Pero vamos a hacerlo tal cual es. Nos prestan 10,000. Aceptar. Entonces la cuota que vamos a pagar es 452. ¿Qué hay que hacer ahora? Hallar la tasa de interés, dice con la función tasa. Igual tasa. Abrimos paréntesis, damos f de x para ver el contenido. Número de periodos, 24. Pago, nos había resultado 452. Valor actual, ahí sí serían 9,700. Aceptar. Esa es la tasa mensual. Nos ponemos dentro de la fórmula tasa mensual por 12 para ver la anual. 11.04. Allá decía, le vamos a prestar 8%. Ah, no, pero realmente me están aplicando 11. La tasa implícita. Sí, pero falta calcular
la tasa efectiva igual interés efectivo. Abrimos paréntesis y nos vamos a f de x. ¿Qué nos pide ahí? La tasa nominal, que es esta que tenemos aquí, y el número de periodos por año, que son 12. Entonces, al final nos aplican 11.62. Bueno, pero en el brochure, en el anuncio, sale 8. Pero cuando analizo financieramente, me aplican 11. Pero la tasa real que me aplican es 11.62. Y esto que acabamos de hacer es lo que en las NIF se conoce método de interés efectivo. ¿Cómo hacemos el método de interés efectivo? Nos vamos a ir a préstamos del sistema francés o de cuota nivelada. Vamos a hacer una copia. Y lo vamos a pegar a un lado. Entonces, decíamos, vamos a aprovechar este escenario que nos prestan 10,000 a un 8% a 24. Entonces nos queda la cuota mensual, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a pagar. Y hacemos el cambio aquí, ¿verdad? Que el cambio sería, nos prestan 10,000, pero en las NIF nos interesa finanzas, información financiera. Financiera, finanzas, y las finanzas van con los flujos. Y los flujos son entradas y salidas. ¿Cuánto fue mi entrada? 10,000. No. Fue 10,000 menos 300. Mi entrada fue 9,700. ¿Cuánto fue mi salida? Ah, pues sí, mi salida siempre va a seguir siendo 452, que mantenemos los datos anteriores. ¿Y cómo vamos a calcular los intereses? Bueno, ya calculamos la tasa efectiva. Entonces, que la tenemos que no es 15, sino que es 11.62. Ya tenemos la tabla. Entonces vamos a tener una tabla, por decir, fiscal, porque esta tabla fiscal cuadra con el pagaré. En el pagaré dice 10,000. Pero en finanzas mi flujo fue 9,700. Entonces esto que tenemos aquí es contable o fiscal. Y esto es financiero. Este es el método de interés efectivo. ¿Con cuál voy a hacer los estados financieros en base a NIF? Con la financiera. ¿Con cuál voy a hacer la declaración y llevar mi contabilidad normal? Pues con la fiscal. Pero no son iguales, tienen diferencias. Sí, esas diferencias son los impuestos diferidos. ¿Y dónde están las diferencias? En los saldos. Aquí empieza con 10,000, menos que aquí empieza con 9,700. Y empezamos a ver las diferencias. Y las diferencias pues siempre son los dichosos 300. ¿Cuál es el error que cometemos fiscalmente? Que estos 300 los metemos como gasto financiero. ¿Cuánto me depositaron? 9,700. Banco 9,700. Gasto financiero 300. Préstamo por pagar 10,000. No, eso está malo. Según las NIF, deberíamos de contabilizar préstamo por pagar 9,700. Y esos 300 irlos difiriendo a lo largo de la vida del préstamo. Entonces, para eso nos sirven las tasas de interés nominal y efectivo.